Buen día, mi nombre es Alex Cárdenas del primer semestre paralelo A de Biotecnología y hoy voy a exponer sobre el trabajo autónomo de los cambios de fase desde el punto de vista de las interindividualidades. Bueno, pues primero tenemos que saber que los cambios de fase es el proceso que experimenta una sustancia al pasar de un estado a otro, pues que estos son los estados de agregación, pues del sólido, líquido y gaseoso. También se sabe que pues estos procesos reciben nombres que sería del estado sólido al estado líquido se llamaría, bueno, se calcula ahí el punto de fusión. Del estado líquido a gaseoso será el punto de ebullición. Bueno, pues a mí se me ha pedido exponer qué es lo que pasa con las individualidades al momento de pasar de un estado, antes de pasar de un estado sólido a un estado líquido. Esto quiere decir qué es lo que ocurre en el proceso de ebullición. Fusión. Bueno, primero tenemos que saber que las interindividualidades eh, se caracterizan bueno, los estados de las interindividualidades se caracterizan por la unión que presentan, por las fuerzas de interindividualidad que presentan. En este caso, acá tenemos en esta tabla que en el sólido las individualidades se encuentran muy juntas, las fuerzas son muy fuertes, por eso pues se juntan. Y si aumentamos temperatura, para que las fuerzas disminuyan o se rompan, se necesita de temperatura. Que en este caso, pues aquí está la gráfica del líquido. Las individualidades pues se encuentran unidas, pero pues no mucho a diferencia de las sólidas. En el caso de aumentar más, al momento de ya llegar al punto de ebullición, pues las individualidades se encontrarán dispersas y las fuerzas de interindividualidad serán débiles. Bueno, entonces aquí sería entre el estado de sólido a líquido, sería el proceso de fusión, y del estado líquido a sólido, a gas, sería el proceso de ebullición. Bueno, pues es igual al revés, ¿no? Si se disminuye la temperatura, estas fuerzas se irán uniendo. ¿Cuál es la razón por la que sucede esto? Es que si nosotros aumentamos temperatura, estas fuerzas van a absorber la energía en forma de calor, que es la temperatura. Al aumentar la temperatura, absorben energía de calor. Entonces, para romper las fuerzas de interindividualidad se requiere de energía. Es por ello que absorben energía. Y si sería en el caso pues inverso, al disminuir la temperatura, estas individualidades o las fuerzas de individualidad expulsarán o liberarán energía. Bueno, pues en el proceso, como ya había explicado, en el proceso de un sólido a un líquido, las temperaturas, para que este proceso sea llevado a cabo, se necesita elevar la temperatura, es decir, llevar al proceso de fusión. Con el siguiente gráfico podré explicar mejor este proceso que es de sólido a líquido. Entonces, si aumentamos la temperatura antes de que el sólido pase a ser un líquido, existirá un punto de ebullición Fusión. en donde la temperatura es constante. Al momento de hacer esto, las partículas pues absorben la energía, como ya había explicado antes, y se mueven más, absorben energía y tienen más movimiento, y esto hará que las fuerzas de interindividualidad les sea difícil mantenerlas juntas. Es por eso que se van rompiendo. En este proceso los dos estados coexisten entre sí. Esto quiere decir que pues se da el proceso de rompimiento Ruptura. de las fuerzas para poder llegar al estado líquido. Cabe recalcar que pues en diferentes compuestos existen diferentes puntos de fusión debido a las fuerzas de interindividualidad, porque pues
si estas fuerzas son fuertes, será muy difícil romperlas, ¿no? Para ello se necesitará de más temperatura. Por ejemplo, el agua, pues usualmente a una presión de una atmósfera, solo se necesita de 100 grados centígrados para romperlas. En cambio, si tomamos como ejemplo un metal, pues se necesitará de más de 100 grados centígrados debido a que sus fuerzas de interindividualidades son muy fuertes. Como por ejemplo la plata, que su punto de fusión es de 961,8 grados centígrados, debido a que las fuerzas son fuertes. Si en cambio son menores, por ejemplo en la mantequilla solo se necesita para que pase de un estado sólido a líquido, apenas se necesita de 66 grados centígrados. Es por eso eh, que depende la temperatura, que el punto de fusión depende de las fuerzas de interindividualidades de los compuestos. También tenemos que el punto de ebullición depende de fusión, depende también de la presión, puesto que si aplicamos más presión en un sistema, pues tendremos más alto el valor del punto de fusión. Y si aplicamos menor presión, pues el punto de fusión será más bajo, debido a que las fuerzas de interindividualidades pues podrán ser rotas más fácil. Podemos decir que los cambios de fase vistos desde la perspectiva de las individualidades sería la ruptura o la unión de las individualidades dependiendo del aumento o disminución de la temperatura. Según la unión o cómo estén acomodadas las partículas, pues se podrá apreciar o saber cuál es el estado en el que se encuentra. Si las partículas se encuentran muy unidas, pues será un estado sólido. Al cambiar de un estado sólido a un estado líquido en donde las partículas sean un poco más separadas, pues se presentará el proceso de fusión, el cambio de fase de fusión. Si aumentamos más la temperatura, pues se dará el proceso de ebullición. Para esto también se necesita la absorción de energía de las individualidades para poder romper las fuerzas. Tenemos también como conclusión que el punto de fusión es el proceso que se da antes de que un sólido pues llegue a ser un líquido.